Segunda parte del turismo en nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol. Como saben ustedes, cada semana poniendo nuestro mayor interés en la industria turística de nuestro ámbito y procurando que vengan todos los sectores que muchos hacen y muchos tienen que seguir haciendo de cara a la excelencia turística, palabra muy habitual como la sostenibilidad turística. Y todo tiene que ser ya sostenible, sea turístico o no sea turístico. Lo digo por aquello de las modas de los palabras. Les recuerdo que están con nosotros responsables de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, por un lado su decano, Antonio Guevara, acompañado por un profesor también de la Facultad de Turismo y al mismo tiempo director en Málaga del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, como es el profesor Enrique Navarro. En la primera parte hemos intentado poner una especie de anticipo de cómo se nos presenta el curso, el perfil de la facultad, cómo son los tiempos actuales ante las circunstancias que se están viviendo de un dinamismo incierto en cuanto al sector turístico. Y en esta segunda parte, bueno, pues vamos a ver cómo se nos presenta el arranque del curso en la facultad, que por cierto, Antonio y Enrique, nada más hablar ya de la proximidad del curso, días atrás, rotativo malagueño, ponía de manifiesto, miren ustedes, el siguiente pantallazo donde se pone en valor que la nueva Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga se encarece 4,6 millones y se retrasará más de 2 años en su puesta a punto de inauguración como una infraestructura más que la tiene, lo que pasa que ahora mismo está en carácter, digamos, proximidad provisional desde que fuera inaugurada la facultad, el edificio, junto con Ciencias de la Información. ¿Cómo van las gestiones en cuanto a esa infraestructura que ponga en valor lo que ya hacéis, siendo una de las facultades mejores de turismo de Europa? Bueno, pues las cosas son como son, ¿no? Claro. Las cosas son como son. Ha ocurrido una serie de acontecimientos que tiene todo su historia, porque nosotros empezamos a construir la facultad justo antes de llegar la pandemia, ¿no? La universidad tenía unos recursos, unos remanentes, ¿no? para poder hacer tanto la dotación del rectorado, de terminar la obra del rectorado y dotarlo, como la Facultad de Turismo, que era unos remanentes que hubo que ceder a la Junta de Andalucía por el tema del COVID, porque nosotros éramos de las pocas universidades andaluzas que teníamos capacidad económica, entonces la cedimos a otras universidades y entonces pues todavía estamos un poco esperando que la Junta de Andalucía nos devuelva algo que creemos que nos tiene que devolver. Eso es una de las causas fundamentales. Digamos, la falta de liquidez para poder seguir con las instalaciones. Ese titular no es correcto del todo, porque dice se retrasará 2 años. No es lo correcto. Lo que ya llevamos es 2 años de retraso, ¿vale? 2 años de retraso, no es lo mismo. Sí, sí. Quiero decir, lo que no sabemos cuánto se va a retrasar, si 2 años, 1 año ¿vale? Entonces, el tema parte de lo siguiente: cuando se hace el concurso, porque como sabéis todos estamos sometidos a la obra pública, entonces tenemos que hacer un concurso, entonces se presentan las diferentes constructoras y entonces pues salió el concurso por 24 millones de euros, creo recordar, o 22 millones de euros. ¿Eso fue 2019? El 2019, vale. Entonces pues la constructora que lo ganó, pues eso, digamos, lo ofertó por 17 millones de euros. Lo que planteaba el rector el otro día en el claustro, o antes del verano en el claustro, es verdad que las constructoras normalmente, pues después, y acabo de verlo en las autopistas, siempre hay como un incremento. ¿Cierto? Pero en este caso, y es que nadie tiene culpa, por lo menos la universidad no, pues en este caso los terrenos donde se estaba haciendo la obra de la Facultad de Turismo parece ser que eran unas escombreras, y entonces pues lo que se había ejecutado para la cimentación no podía ser, con lo cual se ha tenido que hacer un modificado, que ese modificado es los 4,6 millones de euros. Claro. ¿Vale? Entonces la facultad tenía un plazo de realización de 14 meses, era una cosa muy corta, y a partir de ahí pues se ha empezado una serie de demoras, pago de certificaciones, llegar a un acuerdo, y entonces yo quiero también decir una cosa, es que estamos haciendo una facultad
yo prefiero que se haga correctamente, porque lo que estamos haciendo es una facultad de turismo y también se imparte la titulación de ciencias gastronómicas. Entonces estamos haciendo en una planta lo que es un culinari, que es cuando esto esté terminado, y espero que lo veamos, y espero que lo seguro veamos, que sí, seguro que sí, que lo veamos, pues vamos a tener un centro que va a dar respuesta a muchas de las cosas que estábamos hablando anteriormente, como la falta de profesionales de otro tipo y vamos a intentar hacer cursos más de culinari, de operatividad. Entonces es como un gran centro de gastronomía y después tenemos nuestro centro de turismo y en la planta baja el centro de gastronomía. Un edificio de futuro. De futuro. Que tenga capacidad para asumir... Tiene una capacidad de 1.800 las alumnos. Circunstancias que puedan venir de cara al turismo. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, pues entonces ahora hay una demora, que hay un compromiso por parte del rectorado de que no se va a parar la obra, y espero que así sea. Entonces ahora mismo tenemos la fecha de finalización, la tenemos el 1 de marzo de 2024. Por eso digo que no se retrasará 2 años. Hablamos del año que viene. El año que viene. Menos de un año. Menos de un año. La finalización de la obra. Claro. Ahora tendremos que hacer la Equipar. dotación. Estamos trabajando ya también en la dotación, es decir, en los pliegos, porque hay que sacar los pliegos para la dotación, que son 3 pliegos diferentes. Uno es para la parte culinaria, otro es para la parte de aulas de informática, tecnología, medios audiovisuales, y la otra parte que es la parte de infraestructura de mesas, pizarras, etcétera. Son 3, también otro dinero que habrá que buscar, que hay que, digamos, la idea es que se liciten a final de 2024. Con lo cual, si todo iría y no pasa nada, para 2025 tendríamos. Y entonces habrá que ver, no es que se retrasa la obra 2 años, sino que la idea es que esté funcionando dentro de 2 años. Y esa es un poco la circunstancia en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Que, por cierto, tiene de piense de que se está en precario, ¿no? Se está apretadito. Claro. El único problema... muy dignamente. Eso, el único problema que tenemos nosotros ahora mismo es que, digamos, estamos utilizando... esto tiene una historia, que algunas veces a mí me gusta contarla. Este centro, digamos, aquí se hacen las cosas como se hacen en lo público, pues se crean titulaciones sin edificios para poder hacerlo. Se creó comunicación. Totalmente. Y no había edificios, estaban martiricos. Se creó, y una vez que se hace bien, que se crea la facultad de turismo, se crea la facultad de turismo con su edificio, pero éramos muy pocos. Entonces, siempre habéis estado un poco en favor de los demás. Provisionalmente vamos a coger a nuestros amigos, que además nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces, venga, porque entra aquí. ¿Qué pasa? Pues al cabo de los tiempos, pues digamos, nosotros éramos pocos, ellos eran más, y entonces pues han crecido. Y ahora, claro, ¿qué pasa? No va a echar a alguien de... Entonces nosotros, la verdad es, la idea es hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, como tú dices, estamos en un edificio muy digno, que está todo perfecto. Claro. Lo único que ocurre es que el alumno, para dar clase, tendrá que salir a los aularios, ¿no? Claro. Pero vamos, que no hay ningún problema, está todo bastante bien coordinado y bastante bien, ¿no? Y pese a esa falta de espacio, para crecer, siguen siendo, y lo han dicho ellos anteriormente, una de las facultades punteras a nivel de turismo europeo en tan solo 25 años. ¿Qué nos espera cuando tengamos instalaciones acordes? Bueno, pues será un centro de referencia, como ya lo es, pero digamos, donde ya se puede mostrar unos equipamientos más en función de las circunstancias, que no es otra que estar a la altura de la Costa del Sol, a la altura del turismo. O sea, no estamos inventando nada, estamos intentando estar al compás de la potencialidad que tiene esta zona con la sensibilidad turística. ¿El curso cómo se presenta, Enrique, en cuanto a matriculaciones, novedades, si es que hay alguna? ¿Cómo empieza este nuevo curso con la 20 promoción? Sí, la verdad es que empezamos siempre con mucho ánimo, pero además prácticamente con todas las plazas cubiertas. Somos anteriormente lo había planteado Antonio, en otras universidades y en otras facultades ha habido una disminución de los estudiantes de turismo en turismo, precisamente porque, bueno, ha habido esa visión del sector algo más negativa, y eso ha repercutido directamente en la visión de los chicos y de las chicas. Pero sin embargo, Málaga no solamente ha cumplido y tiene todos sus números bien planteados, cubrimos todas las plazas porque seguimos siendo un referente andaluz y prácticamente español. En ese aspecto estamos tranquilos. Se nos vienen retos, ya sabéis que tenemos 2 titulaciones de grado, 2 titulaciones de máster oficiales junto con el doctorado, con lo cual todo eso lo cubrimos perfectamente con las presolicitudes que hay ahora mismo. Y nos viene el reto, seguramente el reto mayor, bueno, yo lo plantearía en 2 tipos y ahora lo aclarará mejor Antonio. Uno es el nuevo plan de estudio
estudio de turismo que se está realizando para que salga en los próximos años, seguramente dentro de un curso, el curso o dos A lo cursos. mejor coincide con la nueva facultad. Sí, Ojalá. Completamente. Y por otro lado, la ampliación de los estudios porque hemos terminado la primera promoción de ciencias gastronómicas. Y por lo tanto ahora se le va a dar una especialización mayor a ciencias gastronómicas y estamos buscando un tercer máster oficial precisamente para cubrir esas necesidades. En este sentido, Málaga atrae mucho a toda Andalucía, a todo el público andaluz, y por lo tanto esa referencia es una parte muy importante para nosotros. ¿Algún matiz? Sí, no, yo quería añadir a todo lo que ha dicho él, que está todo completamente claro, es que además ofrecemos este año un doble título nuevo. Es decir, nosotros tenemos, aparte de los títulos esos, tenemos un doble título de traducción e interpretación, que ya el año pasado, tanto en inglés como en francés, lo ofertamos el año pasado y este año ofrecemos un nuevo título con nuestro querido compañero de la Facultad de Comunicación, que es el doble título entre turismo y relaciones públicas y publicidad. Sí. Y de hecho ya está también lleno completamente, ¿no? Digamos, nosotros, aunque nos cuesta trabajo, lo que intentamos es ir adaptándonos también a las demandas que están ofreciendo. Entonces ahora mismo este año ofrecemos, además, el doble título que tenemos internacional con Harts, con lo cual tenemos 3 dobles títulos, uno internacional más los títulos de grado. Y después en ciencias gastronómicas, efectivamente, nuestra idea desde hace ya, y Enrique lo ha puesto en lo alto de la mesa, desde hace ya prácticamente año y medio antes que terminaran, queríamos tener un máster específicamente en innovación gastronómica y culinaria. Pero, ¿qué ocurre? Pues todo está sometido a la financiación pública y ahora, pues este año ya hemos buscado una vía y parece ser que vamos a poder empezar a hacerlo para el año próximo. Lo haremos durante este año y se ofertará para que vamos a hacerlo, lo tendremos que hacer coordinado, como no puede ser de otra manera, con otras universidades, claro, para podernos, digamos, la Junta está dispuesta a financiarlo de manera coordinada, entonces pues lo intentaremos hacer de esa manera, ¿no? Miramos al presente, pero con el rabillo del ojo mirando al futuro, porque el futuro es incierto, como acabamos de decir a lo largo del programa en varias ocasiones. ¿Por qué? Pues porque la vida está cada vez más incierta, por las circunstancias que hemos comentado, que sí, bueno, los cambios climáticos, ahí están, al orden del día, ¿quién lo diría? Que el turismo se moviera tan inmediatamente en estos tiempos en función de si llueve o no un fin de semana, o si viene una dana o viene un danone, por llamarlo así, o viene cualquier otra circunstancia, que si va a haber agua o no va a haber agua, tema medioambiental. Pero bueno, luego también están los temas, bueno, pues económicos, los temas de seguridad, y en el caso local de Málaga, a nivel de capital y provincia, bueno, pues con las circunstancias de que la candidatura para la Expo del 27, pues se nos fue al traste, con lo que podía haber sido un impulso más a nuestro sector turístico y social de Málaga capital y de la Costa del Sol y su provincia. No sé, ¿cómo miramos el futuro de un sector tan sensible en los últimos tiempos? Ya decíamos desde el 19. Esto está cambiando, y el que no se plantee que esto está cambiando, quizá pasa el tren de frente. Pero ¿por dónde tenemos que agarrar el cambio para que esto siga siendo, que sea sostenible, que siga siendo, bueno, pues, no sé, el ocio necesario para la paz y para la salud de todos? ¿Cómo podemos enfocar el turismo en base a estos tiempos tan convulsos y tan especiales? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, los tiros son muy cambiantes, claro, y la cuestión no es tanto por dónde van, que algunas cosas ya sabemos por dónde van, lo que pasa es que no siempre nos gusta saberlo. Se lleva estudiando en la Facultad de Turismo Cambio Climático y Turismo desde hace 12 años o 13 años, eso no es nuevo, y sabíamos que iba a haber cambios en la demanda en el momento que hubieran los primeros fenómenos meteorológicos. Eso no quiere decir que lo podamos evitar, tiene que decir que nos tenemos cómo acondicionarnos hacia ello. Claro. Y entonces tendríamos que ver los cambios teniendo en cuenta si es una visión a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo hay dos elementos económicos muy importantes. Una es si sigue la inflación como está, y sin seguir la inflación como está, sigue aumentando los precios en algunos servicios turísticos, porque parece ser que aunque no haya una inflación mayor, los precios en los vuelos siguen aumentando. ¿Por qué? Porque ahora mismo el coste de la energía es muy alto. Claro. Por lo tanto, ahí tenemos esa idea de vuelos baratos o vuelos caros. Pero paradójicamente existe una polarización, es decir, tenemos los vuelos más caros, pero tenemos los trenes más baratos. Es decir, que hay un turismo más hacia el lujo
que cada vez más amplio, y la Costa del Sol lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque estamos captando gran parte de ese turismo, pero también tenemos un turismo cada vez más barato, que va viniendo a determinados pisos turísticos porque es más barato asentarse 5, 6 o 7 jóvenes allí, y es más barato venir en tren de distintos lugares. Por lo tanto, en esa polarización siempre vamos a tener cambios. No va a haber estabilidad como teníamos en los años 60 o 70. Entonces, esas serían visiones a corto plazo en la economía. En la sociedad, ¿cómo va a ser el mercado laboral? No solamente en los cambios del mercado, sino en lo que hemos hablado anteriormente de la sostenibilidad de estos cuadros básicos, podríamos plantear. O cómo se va a resolver la conflictividad social en las grandes ciudades o en las ciudades. Ayer mismo nos despertábamos con artículos de periódico donde se planteaban qué medidas están haciendo las ciudades en el turismo para las despedidas de soltero, para este turismo barato, para este turismo que parece que puede entrar en cualquier lado y sentarse en la silla del obispo. Y en la parte ambiental es cómo dejar menor huella. Ahí hay un aspecto importante en la empresa, cómo demostrar que voy dejando mejor huella, mejor mochila ecológica, y qué efectos locales tenemos. Qué efectos locales tenemos cada vez que sube un temporal, y cada vez los temporales son más pequeños, pero afectan mucho más a las playas. Cómo resolver esa problemática, y los espigones están bien, pero es una cuestión de corto plazo, no de medio y largo plazo. Esas serían cuestiones más a corto plazo. Claro, claro. Todo eso es lo que estudiamos y lo que planteamos. Claro. A largo plazo la cosa es bastante más complicada, porque si no resolvemos la energía barata, el turismo va a ser más caro. Y por lo tanto va a polarizarse todavía más. Y a lo mejor lo que vamos a tener es un turismo de cercanía, gracias a esos trenes, mucho más barato y más temporal. ¿O cómo va a resolverse la crisis ambiental? A lo mejor tenemos que ir pensando, y discúlpenme, pero nosotros ya estamos trabajando sobre eso. Hay grupos de investigación universitarios que trabajan en escenarios a 20 y 30 años. Y si una parte de la primera línea de costa debe derruirse para que podamos tener más lugares menos inundados en los próximos 20 años. Alguien se puede echar las manos a la cabeza y decir, hombre, se va a destruir una parte del litoral. A lo mejor esa es una solución parcial a largo plazo, no a corto, pero sí a largo plazo. Tenemos medidas muy disruptoras a largo plazo y con una visión muy clara y muy concreta a corto plazo. Claro, estamos hablando de macropolíticas y micropolíticas, claro. Y todos tienen que estar en una coordinación para un objetivo, que es ser sostenible, claro, y que primen un turismo social, y no solamente de unos pocos. Eso es, de hecho, bueno, ahí hay una cosa también, ahora que has dicho lo de turismo social, que el turismo se ha convertido en algo que, digamos, se ha generalizado para todo tipo de ¿Cuándo se han pedido más créditos como ahora, según los estudios del Banco de España? Nosotros antes venía comentando, claro, con Enrique, cuando nos desplazábamos hacia aquí, pues venía comentando, por ejemplo, la Organización del Mundial de Turismo ya ha puesto sobre la mesa también esto. Es decir, nosotros como estamos dentro del BOAR de miembros afiliados, pues nos han invitado a participar en un grupo de trabajo que es el turismo del futuro. Es decir, porque ya hay que plantearse, es decir, las cosas, como ha dicho Enrique, muy bien planteadas. Que el futuro está muy cercano. Pero que a corto plazo son medidas determinadas, pero es que el largo plazo es lo que hay que mirar. Hombre, es que el largo plazo, con esta crisis, por ejemplo, este episodio de calores que hemos tenido aquí, puede hacer que la gente diga que no viene por el episodio de calor. Entonces, claro, eso hay que pensar que digamos, cómo se tendrá que resolver todo esto, ¿no? Es que a lo mejor tenemos que cambiar el calendario, por ejemplo, del año en función de la meteorología cambiante. Claro. A lo mejor agosto va a ser un mes no con tanto reclamo. ¿Por qué? Claro. Porque aquí agosto, 45 grados, no va a haber quien aguante. Claro. Y lo que es caro en agosto se va a convertir al final de agosto en barato. Claro, te digo que es que después hay otros temas que también la ha puesto la ha sacado en medio, por ejemplo, el tema de la legislación sobre el alojamiento, las viviendas con fines turísticos, las viviendas con usos turísticos, como se le quiera llamar, no se le terminan de poner nadie quiere meter mano. Nadie. Entonces, no sé por qué. Y hay otra cosa también que es el código ético del turismo. Yo leía también en ese artículo que la gente iba no solo, estamos hablando siempre de la Costa del Sol, por el Camino de Santiago, y la gente iba marcando en las piedras centenarias, marcando allí que había llegado aquí Pepito Pérez, ¿no? Entonces cosas, y después que se ponían a hacer fogatas en la Plaza del Obradoiro. Entonces, claro, el código ético del turismo hay que ponerlo por encima de todo, y entonces habrá que hacer para viajar, a lo mejor hay que firmar un código ético. Yo qué sé, hay que plantearse una serie de cambios. Si no, a esto le quedan dos pelados. Hombre, ya ve que le quedan dos pelados. Me enteraba el otro día, yo sabía que había un número elevado, pero no pensaba que era tanto. 95.000 vuelos diarios en nuestros espacios aéreos.
¿cuánto contaminan 95.000 aviones al día? Lo que pasa es que esto es un tema mundial, ¿eh? Claro, sí. Porque Ahora, y no lo macro- resolvemos quitando nosotros aquí macropolítica. nada Y más. no lo resolvemos, porque verás, yo he estado ahora de viaje, como sabes, que te he estado contando, he estado de viaje en Asia, y aquello, digamos, el tema del cambio climático, yo creo que por allí le pasan por las narices, ¿no? Sí. Así que, entonces, claro, allí hay un tema de reciclado, que está todavía a años luz de como estamos nosotros. Entonces, esto es un tema también de global, que hay que ponerse en lo alto de la mesa. Ahora, a nosotros nos va a afectar, como está claro, porque tenemos la dependencia tan exagerada del turismo, que también es bueno apostar por otras industrias y potenciándolas sin disminuir la nuestra, pero potenciando otro tipo de actividades, ¿no? Nosotros tenemos aquí una cosa muy buena, que es que siendo, en términos teóricos, una parte lejana de la parte central europea del capitalismo, somos una parte periférica dentro de Europa, hemos llegado a posicionarnos gracias al aeropuerto y a los servicios como una parte central. Y entonces grandes empresas que no son turísticas se están asentando aquí y están dando otro tipo de trabajo que es bastante más cualificado. Ese capital creativo, esa manera de atraer a otros tipos de empresas, pero gracias a que hemos sido o somos un destino turístico, es lo que también hay que potenciar, pero con medidas sociales compensatorias. Es decir, si se incrementa los alquileres porque atraemos a esas grandes empresas, es necesidad pública, por lo tanto, disminuir en parte el precio de esos alquileres con distintas fórmulas, o bien limitando el mercado, o bien poniendo oferta pública por ahí. Tenemos que tener esas medidas compensatorias, porque de nada nos sirve atraer a empresas y por lo tanto crecer en determinados sectores, pero que el residente, el que ha vivido aquí siempre, vea que no tiene una oportunidad en eso, que ese tren se le va. No, vamos a aprovechar también ese tren. En ese sentido, tenemos una alta capacidad para diversificar la economía y por ahí podemos ir tirando. Y eso no es quitar turismo, ¿eh? Y eso no es estar en contra del turismo, eso es potenciar otros sectores para que seamos más diversos. Y otra cosa también que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa, y es que todo ese tipo de cosas hace que la sociedad, porque verá, una sociedad que vive del turismo tiene que ser acogedora en el turismo. Entonces, si la sociedad empieza a escucharse que está en contra, Con lo que denominamos turismofobia, que no es, en Málaga no llega a ser turismofobia, pero la gente dice, aquí los precios de alquiler están tan altos por culpa del turismo. No sé qué, por culpa del turismo. Entonces empieza a saltar una serie de cosas, pero porque realmente lo que dice Enrique, que hay que hacer medidas, políticas públicas determinadas. ¿Para qué? Para que la sociedad local pues vea que tiene una serie de repercusiones positivas para ellos, porque si por poner un ejemplo de todos nuestros hijos no se pueden independizar porque no pueden comprar una vivienda, hay que tener una política de vivienda de protección oficial o como quiera, eso lo tendrá que hacer. ¿Y eso qué hace? Pues que digamos, de los recursos que recibe el turismo también dedica cosas digamos, a que la sociedad sienta que el turismo le irradia. Es uno de los proyectos que nosotros estamos poniendo en marcha, que ha planteado él como la plataforma de ciencia de datos, y que se lo hemos enseñado a la Junta de Andalucía, que es lo que hay que poner en valor, pero hay que poner en valor, pero también hay que dotarlo, es decir, cuánto se dedica del turismo a temas sociales, cuánto se dedica del turismo a educación, cuánto se dedica. Entonces, tú lo que tienes que hacer es una estructura y ahora eso dedicarlo y que la gente vea que recibe un impacto positivo, porque aquí hay turismo, pero si lo que recibe es solo impacto negativo, vamos a tener un problema. No sé si conviene a veces concentrarse en lo convencional, en lo que ya decimos, bueno, esto es algo ya conocido por todos. Habría que preguntarse por qué la gente viene aquí a hacer turismo. Y a veces no nos hacemos esa pregunta. ¿Por el buen clima? Ojo, el clima está cambiando. Claro. ¿Por qué viene? ¿Porque Málaga es bella? Pero Málaga está cambiando. Estamos haciendo centros urbanos, como el de Málaga o Sevilla o Granada, cada vez más franquiciados y eliminando las singularidades. Lo del Café Central para mí imperdonable. Y mañana le toca a la Casa del Guardia, o pasa a otro. Sí, bueno, y eso que era lo habitual, lo típico, lo que condicionaba que la gente viniera, la movilidad, bueno, que hasta ahora la ciudad no tenía mucha bulla, ya está teniendo la ciudad bulla, y hablo del ejemplo de Málaga, porque es el más cercano que tenemos. Bueno, pues porque aquí no nos falta de nada. Un momento, el pescadito, ¿de dónde lo traen? Claro, no el agua, ¿de dónde la vamos a beber? Porque esa es otra,
no hemos terminado de asumir, bueno, pues el tema medioambiental de saneamiento integral de la Costa del Sol y ya nos falta el agua que bebemos. Y eso es que sí que son políticas que conviene tenerlas en cuenta de cara a la base del turismo. Claro. ¿Creéis que los que mandan y los que no mandan estamos concienciados de eso convencional que siempre hemos tenido y hoy no nos damos cuenta de que eso está en peligro y que cualquier día, si no tenemos eso, los boqueroncitos y lo singular y el agua y el buen clima, esto cambia? Ahí es donde entra el conocimiento. Ahí es donde el conocimiento te va dando las claves, y el conocimiento hablamos de... Incluso el trato con la gente. Sí, claro, claro. Al turismo una sonrisa. Eso forma parte de, pero se le puede pedir poca sonrisa si no veo la contraparte. No veo la contraparte. Pero ahí es donde entra el conocimiento, no solamente con visiones a largo plazo, que tenemos que ir trabajando para ir adaptándonos también a ellas, sino también con visiones a corto plazo de lo que podemos hacer. Antes lo enlazo un poco con las cuestiones de la facultad cuando hablábamos de los planes de estudio. A veces no hace falta cambiar una asignatura para actualizar el temario. Está claro. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar con herramientas, con los estudiantes hay que trabajar con herramientas. Es decir, yo no sé lo que va a pasar. Nosotros cuando empezamos con la facultad no existían los vuelos de bajo costo. Y sin embargo, a lo largo de estos años, los vuelos de bajo costo han protagonizado un boom muy importante para la Costa del Sol y para otros destinos, pero a la misma vez ha traído otros impactos menos positivos de ese turismo más barato. Es decir, todo eso se puede ir trabajando ¿con qué? Con herramientas. Y ahí es donde tenemos que concienciar también a los empresarios, que muchos empresarios tienen esas visiones a largo plazo tan claras como nosotros, y también con las administraciones públicas a trabajar con distintos plazos en adaptación y mitigación. Y no estoy hablando de crisis climática, estoy hablando de la inflación o estoy hablando de la conflictividad social que hay, cómo lo adaptamos y cómo nos mitigamos. ¿Hasta qué punto lo que se analiza y se investiga en la facultad es objeto de interés por las instituciones y por las empresas? Pues yo creo que bastante. Nosotros tenemos una demanda bastante grande de proyectos para realizar análisis sobre determinados temas que van desde planes estratégicos, pasando por planes de impacto, planes y yo creo que aunque están más relacionados con la parte de desarrollo estratégico de turismo, ¿no? Más de estratégico, que más de cómo será el turismo del año 2050, ¿no? 2050, ¿no? Sí, sí. Pero, porque claro, ten en cuenta que también el cortoplacismo de la política hace que las políticas sean... ¿Deteriora todo? Eso deteriora poco. Pero hay que hacer un gran bloque y bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, también con el Ministerio, estamos haciendo planes, hemos hecho planes de digitalización, yo he liderado la parte de digitalización, he liderado la parte de sostenibilidad, ¿no? Cada uno hemos liderado una serie, un poco, y ahí sí hemos visto cómo va a avanzar, por ejemplo, yo que soy del área tecnológica, pues todo el tema que viene del metaverso, ya lo hemos estado, hay que trabajar todo eso de lo que viene, en la parte de sostenibilidad igual, hay que ver. Entonces, las administraciones tienen que acercarse a la universidad, crear equipos junto con empresarios, como bien ha dicho Enrique, empresarios que están preocupados también por lo que va a pasar. Hay, como en todos lados, hay académicos de una manera y académicos de otra, claro. Profesionales de una. Entonces hay que buscar a los que realmente para saber qué es lo que hay que trabajar y planificar. Pero vamos, yo no quiero ser pesimista, yo creo que podemos nosotros en la Costa del Sol y en Andalucía plantearnos tener un turismo de calidad, pero sí es verdad que hay que tomar determinadas medidas y ser valientes, hay que ser valientes, claro. y hacerlo. Es que lo hemos dicho en varias ocasiones, en varios programas. Más vale que tú cambies a que te cambien. No está claro, cuando te cambian ya... Ahí no va a haber... Y te puedes equivocar, ¿eh? Pero si no haces nada también te puedes equivocar. Exacto, ese es el tema. Y yo creo que es el momento de tomar decisiones y hacer políticas de medio y largo plazo. Claro. La política corta no conduce a nada. Es que es un problema, claro, pero el problema es... Y el turismo requiere de políticas a medio y largo plazo, porque si no... Y además requiere de políticas que participen diferentes ámbitos de la política, digamos, no solo, por ejemplo, la Consejería de Turismo, que tiene unas competencias delimitadas en promoción, planificación, etcétera. Tienen que ir otras, la de interior, tiene que ir la de agricultura, tiene que ir la de playas. Antonio, has tocado un tema que sería para hacer otro programa, pero ya que lo has tocado, ante el nuevo gobierno que se pueda estar gestando por un lado o por otro a nivel de España,
¿Es necesario un Ministerio de Turismo? Es que el Ministerio de Turismo es una cosa muy complicada porque turismo realmente no tiene unas competencias específicas, ese es el problema. Claro, sí, porque las competencias urbanísticas no la tiene turismo. Las competencias es muy complicado entonces montar, a no ser que le trasladaran las competencias, pero eso sería muy difícil. Es una regresión. Ten en cuenta que ningún gobierno... ¿Va a soltar prenda? Ni anteriores ha creado una consejería exclusiva de turismo. Siempre está incorporada en planificación, en cultura, deporte, siempre en promoción, porque es lo que, por ejemplo, a nivel de España, analizando eso, que tenemos un Ministerio de Turismo, pero es que el gobierno central no tiene competencia en turismo, lo tienen las 17 comunidades autónomas, lo tiene transferido, todo, con lo cual lo que tiene es la promoción de la marca España. Hombre, puede ser de determinadas normas y leyes, pero hay que ponerse de acuerdo los 17. Luego lo que hay que crear no nos ponemos de acuerdo en otras cosas de mayor importancia. Pero sí hay que darle la importancia política al turismo. Seguro. Eso sí. A lo mejor el Ministerio deberíamos de plantear una consejería, por supuesto, pero la importancia política que tiene que tener. Y eso es destacado cuando, como tú has empezado a hablar aquí en el programa, el turismo es uno de los sectores más importantes para equilibrar cualquier elemento económico y social. Porque además eso va a irradiar también en la formación, en los estudios, en las facultades, en todo, en definitiva. Bueno, pues aquí queda dicho, dentro de un tiempo nos volveremos a ver si esto va por donde intuimos, al menos que aumentemos la sensibilidad, pero ya me está sobrando sensibilidad, quiero hechos. Es la hora que sí, que lo sentimos, que lo sabemos, pero ¿cuándo lo hacemos? Y creo que es el momento de tomar acciones con medio y largo plazo. Si no, estaremos haciendo políticas de medio parcheo y así estaremos hablando continuamente ante unos tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir. Buen curso, eso sobre todo, que los alumnos aprendan mucho y que la sociedad siga valorando que el turismo sigue siendo nuestra primera industria, de ahí el nombre del programa. Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, junto con Enrique Navarro, director del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo. Mucha suerte y gracias por haber estado un programa más con nosotros. Gracias. A ustedes hasta la próxima semana y buen septiembre.